Buenas tardes, bienvenidos a otro bloque de las conferencias dentro del marco de FIDI. Arrancamos ahora a hablar de un eje tan transversal e importante que hace al desarrollo de un destino turístico inteligente, que tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy, vamos a desarrollar a lo largo del ciclo de conferencias de hoy, que tiene que ver con algo central que es gobernanza, ¿no? Analizando un poco el desarrollo de los destinos, podemos decir que nos encontramos frente a uno de los nuevos desafíos que requieren acciones para garantizar una adecuada planificación y administración, ¿no? Sustentado, bueno, en diferentes principios como el desarrollo humano, la sostenibilidad, una adecuada inclusión, ¿no? Estos desafíos nos obligan a repensar los modos de gestionar para lograr una mayor eficacia y mejores resultados. Es decir, que tracemos estrategias que resulten pertinentes y eficaces. Uno de estos aspectos claves, sobre todo cuando hablamos en el campo de la aproximación a este modelo de destino inteligente, tiene que ver con mejorar la administración y el análisis de la información disponible para que, a través del uso adecuado de estas, podamos optimizar las experiencias y el bienestar de los turistas. De esta manera, se gestiona en forma positiva el desarrollo turístico de un destino, fundamentados en, como dije antes, distintos principios como la correcta inclusión social, la sostenibilidad, ¿sí? La gobernanza turística es, junto con las TIC, se presentan como transversales en esa facilitación hacia el nuevo modelo de destino turístico inteligente, ¿sí? Entonces, basado en el conocimiento y en la participación activa de todos los agentes involucrados. Entonces, hace pues a una planificación integral, al conjunto de procesos de decisiones tanto en mirada público y privado, ¿no? Que convergen, que van a buscar esa mejora de la gestión. Por lo tanto, es entender que estos disímiles intereses que hay en un destino y gestionarlos de la manera más adecuada, mejorando un poco la comunicación. En ese contexto es que en estas próximas 2 horas vamos a compartir un espacio con diferentes panelistas que nos están acompañando. La primera hora tenemos a un gran referente del derecho y turismo, alguien a quien conozco y admiro por el trabajo que está desarrollando, y que precisamente que ante esta crisis y el cuadro de incertidumbre que generó en el turismo la pandemia y toda esta situación de coyuntura en la que vivimos, la Organización Mundial del Turismo, organismo de referencia, está impulsando la elaboración de un código internacional que lo que busca es brindar una mayor protección legal a los turistas. Es por eso que hoy nos está acompañando el doctor Diego Augusto Benítez, él es secretario general de CIDETUR, y hoy nos va a hablar sobre la protección del turista en pandemia, justamente las recomendaciones de OMT. Brevemente, voy a buscar para leerles un poco brevemente la biodata de Diego. Diego Augusto Benítez es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, si mal no estoy leyendo, profesor titular del área jurídica en la Universidad Nacional de Río Negro, profesor de posgrado en la UBA, en la UNLP, en la Universidad Nacional de Rosario, en la UNSA. Diego es secretario general de la Sociedad Iberoamericana de Derecho del Turismo, CIDETUR, y es experto designado por la OMT justamente en la representación de las Américas para la elaboración del Código Internacional de Protección al Turista. Tiene 51 publicaciones especializadas en 14 países, conferencias dictadas en Irán, China, Latam, Francia, Portugal, España, Italia, etcétera. Así que bueno, nada, corto un poco el currículum de Diego, alguien a quien, insisto, es un honor que nos acompañe hoy. Diego, bienvenido, un gusto tenerte acá en FIDI. Gracias, Oscar, gracias por la invitación, a todo el grupo que trabaja en la FIDI. La verdad que quiero agradecer porque me hayan invitado a la charla, porque apuestan a la reactivación de la actividad en la que estamos todos y porque las discusiones y propuestas que se generen acá espero que realmente sirvan para todos los destinos turísticos argentinos y que nos escuche seguramente la virtualidad permite algo más. Estuve viendo el programa armado, difícil de lograrlo, así que vuelvo a felicitar la profesionalidad de los organizadores. El sector turístico también está mucho más profesionalizado, así que esto es una prueba, una muestra de ello. Volviendo al programa, intento que estas palabras que vamos a compartir hoy desde el derecho se integren a otras tantas ciencias y que posibiliten que las medidas que se tomen siempre cuenten con sentido común, profesionalismo y que sean prácticas, soluciones en su aplicación. Eso creo que es fundamental. Así que vamos a empezar a compartir la pantalla. Vamos a
que nos acompañe la tecnología, creo que está todo bien. Ahí les planteaba entonces que lo que vamos a hablar hoy, el título tiene que ver con recomendaciones del turista en pandemia, recomendaciones OMT, que es un poco lo que vamos a charlar, Oscar, y te agradezco la presentación. La primera discusión que vamos a ver tiene que ver con los primeros inconvenientes jurídicos que se presentaron en esta situación de pandemia. Al no tener un instrumento jurídico se plantearon soluciones muy complejas para el turista, pero también para los destinos turísticos. Siempre tenemos que entender el equilibrio necesario en la protección de turistas que va en el empleo, en el prestador. El derecho, como ciencia, tiene que ser convocada a ponderar, a equilibrar los intereses de todos los actores, públicos y privados. Vamos a desmenuzar estos cinco primeros inconvenientes que arbitrariamente uno, porque es así como lo hacen desde el derecho, ha puesto acá. En el primer lugar vemos la imposibilidad de reprogramar y las penalidades por cancelaciones que está ligado a la falta de información de los viajeros. ¿Viajar o no viajar? Fue una gran pregunta. ¿Hay restricciones? ¿No hay restricciones? Bueno, esto es una gran pregunta, y que no hubiera justamente restricciones a los viajes representaba que cualquier reprogramación de los servicios turísticos, fundamentalmente los servicios de transporte aéreo, conllevaban penalidades, multas muy caras, que en algunos casos, por aplicación de la compra, por la anticipación de la compra, porque se había comprado hace mucho tiempo antes, ni siquiera permitía cambios de fechas. Esa falta de certeza provocó que sea una decisión unilateral del pasajero, cualquier modificación del contrato, incluyendo la vuelta anticipada a sus hogares, lo que provocó situaciones que vamos a estar como el tema de los repatriados, de los varados. En Argentina, por ejemplo, llegaron a existir en 21 líneas aéreas 68 sistemas diferentes de reprogramación o de cambios y penalidades o sanciones. Era todo un manual para el turista, con lo cual fue una de las primeras situaciones que tenemos. Cuando esto se fue relajando, cuando aparecieron los cambios sin penalidades, bueno, esto fue mermando en la conflictividad, pero al principio explotó todo esto porque la gente lo había comprado de esta manera y obviamente tenía diferentes situaciones. Entonces, uno de los primeros diagnósticos que tenemos es la falta de información que tuvieron los viajeros para tomar las decisiones. La tercera que falta ahí es la determinación de responsabilidades frente al turista. Es la pregunta que hasta hoy está vigente, es seguros COVID. Cuando nosotros hablamos de seguros COVID para un nacional, son seguros que cubren reprogramaciones, así uno lo ve en la oferta que hay de seguros principalmente, están basados en las reprogramaciones, en las cancelaciones y lateralmente en un tema de cubrir lo que significa el gasto de internación o de traslados o quedarse en el lugar. Tenemos que entender que si el objeto de la cobertura del seguro es igual al que provee o al que nos da una prepaga o una obra social, la medida se torna de innecesaria exigencia. El objetivo es no ocupar las camas del sistema público con una prepaga o obra social, sería más que suficiente. Acá quizás la discusión va cuando el turista es extranjero. Como ya muchos países en el mundo nos obligan, cuando viajamos, a contar con seguros de viajeros, y esto puede cambiar. Pero realmente, como dije al principio, tenemos que ir hacia medidas que tengan, como dije, sentido común, profesionalismo y que sean prácticas en su solución. Creo que esto es más que fundamental. Hoy continúan 3 frentes de tormenta desde el punto de vista jurídico en el tema de responsabilidades, que son los reclamos laborales en los tribunales del trabajo. Hay una situación que vamos a hablar seguidamente que tiene que ver con el empleo. Los problemas de quiebras en el sector. Hay una gran liquidación en sistemas de resolución de empresas. Y un frente contractual por incumplimiento de contratos. Pero también tenemos que dejar asentado que, y esto es una opinión jurídica que ya ha sido comprobada en estos tiempos, que no hay incumplimiento de contratos acá, sino que lo que hay acá es una imposibilidad de cumplir el contrato. Es decir, cuando hay una medida que imposibilita hacer un viaje, ya no hay incumplimiento, sino que hay imposibilidad de cumplir con el contrato, y entonces ahí es donde cambia realmente la naturaleza del reclamo. El cuarto punto tiene que ver con la pérdida de empleos del sector. Las cifras son realmente escalofriantes lo que ha pasado en el sector. Muchos de los trabajadores tienen riesgo todavía sus salarios porque las pymes turísticas todavía no han empezado a recibir turistas, no han salido de esta situación. Y muchos sectores del empleo, en este momento estoy recordando los guías de turismo, pero son tantos, están en una situación de gran vulnerabilidad. Pero planteo otros
como los artesanos, el personal de la hotelería. Leía un informe reciente que decía que aún 2 millones de trabajadores en el país no han vuelto a su trabajo y, lógicamente, si lo analizamos en profundidad con la actividad turística, que no hizo medición específica para la actividad, indudablemente va a tener un impacto, sobre todo cuando nosotros hablamos de la protección del empleo, hablamos de las 5.000 agencias con sus 35.000 trabajadores, los 500.000 puestos del sector hotelero, más las rentadoras, más los receptivos, más las de tantas otras que hay, como las guías de turismo, los instructores de esquí, por ejemplo, que no tuvieron prácticamente una temporada. Vengo desde Bariloche y sé claramente lo que esto significa y las complicaciones que les ha traído a muchos de ellos, donde muchos también hacen contratemporada y todavía no tienen la seguridad de que esto va a ser así. El punto siguiente es la situación de vulnerabilidad de los turistas, sobre todo cuando quienes quedan varados lo hacen en países extranjeros. Sabemos el estado de hipervulnerabilidad de los turistas en el extranjero y sin información esto trajo más varados. Nosotros estamos confiados que si hubiera habido información como elemento, mucha gente hubiese podido reprogramar los viajes sin penalidad y no se hubiese largado a hacer los viajes que finalmente hizo y que finalmente quedó varada en otro lugar. Quizás otros sí, pero no era la generalidad de los casos, por lo menos en la casuística que fuimos analizando nosotros. Sin confianza en los viajes, está claro que no va a haber turismo. No podemos aventurar cuántas olas de contagios habrá. Eso no es un tema que desde el derecho podamos saber. Se habla de la segunda, con o sin vacuna, pero hay que dar confianza. Siempre que no existan, entonces, elementos que imposibiliten el viaje, indudablemente estamos obligados a generar confianza. Hay que destacar sin duda la labor de los funcionarios municipales de turismo que se pusieron al hombro, resolver el conflicto de miles de varados dentro del territorio. También lo hicieron algunos funcionarios provinciales que no quiero dejar de olvidar. Recuerdo escuchar hace mucho tiempo atrás un funcionario de Mar del Plata que abandonaba una reunión para tomarle la temperatura en el ingreso a la ciudad a unas personas que estaban ingresando. O la labor de las autoridades que tuvieron en Gesell para el armado de protocolos de la actividad. Es decir, todos aprendimos en esta actividad y todos tuvimos que replantearnos y muchos se pusieron al hombro esta actividad. Entre marzo y junio de este año, más de 14 países del mundo ya habían decretado la reprogramación obligatoria. Nuestro país lo hizo a través de la Ley 27.563, conocida como la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística, a través de 3 artículos, dando un plazo de 12 meses de la finalización de la vigencia de las restricciones ambulatorias. 18 meses fue el caso de Francia, a partir de septiembre del 2020, uno de los países con mejor protección de los derechos de los pasajeros. Italia fue el primero, en 12 meses, que permitía emitir un voucher de vencimiento al año en la fecha del viaje, evitando la devolución inmediata. Brasil fue el primero en la región, con 12 meses después del fin de la situación de calamidad, que estaba prevista originalmente hasta el 31 de diciembre. Es decir, tenemos que analizar por qué se tomaban estas medidas. ¿Les protegían a los turistas y protegían a otros? Bueno, el equilibrio ese que yo les planteaba, la ponderación del derecho en estas medidas. El caso de Francia, en aquella ordenanza 2020 del año 2020, la 315, se dictó para evitar la quiebra de las 7.100 agencias de viajes que tienen. Lo dice así, sin ningún tipo de eufemismo, sin ocultar nada, porque de ese país entendían que si todos los pasajeros pedían la devolución de los servicios contratados en momentos de nulo volumen de venta, se cerrarían los establecimientos y con ello también los establecimientos conexos, principalmente los hoteleros. Entonces, en ese caso, fue fundamental una mirada de la legislación. Como dije antes, sin confianza en los viajes no habrá turismo. Es fundamental el tema de la confianza y más allá de las medidas que nosotros podamos recibir por parte de los especialistas en salud. Nosotros desde el derecho no opinamos sobre temas que son específicos a otras ciencias, pero sí integramos en el conocimiento. Por eso la Organización Mundial del Turismo decidió lanzar las recomendaciones para la asistencia a los turistas internacionales en situaciones de emergencia, basado en 4 principios y en 29 subprincipios, muchos de los cuales están mencionados anteriormente. Recuerden que yo permanentemente hablé de la información. Nuestra experiencia nos permitió trabajar junto a una colega de Malawi, en África, otro colega de Italia, en base al propio trabajo y los antecedentes de otros colegas
que habían trabajado en la propia OMT y en otras organizaciones, nos permitió redactar esas recomendaciones. Esas recomendaciones se dirigen a los Estados miembros, a los Estados, recordemos que la OMT es el único organismo de las Naciones Unidas que tiene en su gobernanza, ya que estamos en el módulo, sector privado también incluido, digamos. Esto es bastante novedoso para otros organismos de la propia ONU, entonces es algo que debemos rescatar de la OMT. Las recomendaciones entonces que estoy hablando se dirigen a los Estados miembros, tienen por objeto ayudar a esos gobiernos, también al sector privado en sus esfuerzos para recuperar el turismo internacional en el marco de la pandemia. Obviamente esta fue la excusa que nos aceleró, pero recordemos que cuando hablamos de situaciones de emergencia, en la Patagonia los volcanes nos han generado permanentemente situaciones iguales, con una gran diferencia. Cuando nosotros tuvimos el gran cierre del espacio aéreo por el cordón Cauche en el 2011, en junio ya al mes, Bariloche ya tenía un 40% de ocupación. En el mes de julio, el volcán fue a principios de junio, con lo cual esto ha sido muy diferente realmente, ha sido muy diferente la situación con los porcentajes de ocupación que estamos teniendo ahora y que si no trabajamos en conjunto podemos llegar a tener. Entonces les decía que es una situación que si bien el COVID aceleró para estas recomendaciones, le sirve a los hechos de atentados, otras situaciones de la naturaleza. En Latinoamérica hay muchos lugares que dependen también de la naturaleza y también tienen este tipo de situaciones de emergencia como las de los volcanes, inundaciones, huracanes. También tienen otros como los de Asia, que tienen que ver con temas de huracanes. Entonces, en ese caso, creemos que si bien la excusa fue el COVID, esto sirve para empezar a pensar en un sistema mucho más estable y por lo menos encontrar los problemas que tuvo el turista en aquella anterior filmina, hoy empezar a tenerlos resueltos. Entonces, estas recomendaciones sirven para garantizar un adecuado sistema de protección a los turistas internacionales, en el caso, como dije, de situación de emergencia, causada por situaciones inevitables y extraordinarias. También es importante decir que estas recomendaciones no son definitivas, sino que se alimentan de la interacción, es decir, permanentemente se están ampliando. Como dije, son 4 principios, pero son 4 subprincipios que ahora vamos a tratar de desarrollar un poco más de acuerdo a lo que ustedes ven en pantalla. Prevención es la primera, que tiene que ver con, entre ellos, designar autoridades a escala nacional para el seguimiento, asesoramiento, para la coordinación de los programas, de los planes de contingencia, de los protocolos, para evitar la superposición de protocolos. Ahora, por suerte, estamos viendo en la Argentina que ya habría 9, 10 provincias que están unificando criterios. Esto es importante porque, como dije anteriormente, el turista no puede andar con un manual sabiendo de jurisdicción a jurisdicción, sobre todo en países de índole federal como el nuestro, pero hay otro en otro sentido igual. Entonces, la unificación de protocolos también es un tema importante que hacen estos grupos en la prevención y velan sobre todo para que se preste asistencia de manera efectiva a los turistas en situaciones de emergencia. Pero también para elaborar planes financieros, para apoyar a los prestadores, algo que estamos escuchando permanentemente, establecidos en el territorio. Bien. El segundo principio, que es el de información, algo lo hemos charlado recién, es proporcionar información en tiempo real sobre procedimientos fronterizos, medios de transporte disponibles, adelantarse a posibles cierres, por ejemplo, y que no sean tan cercanos en la fecha. Eso es otra de las consecuencias que dejó muchos varados en los territorios. Plantear o informar cuáles son los medios de transporte disponibles. Recuerdo mucha gente comprando para venir a Argentina, pero sucedió en otros casos iguales en América Latina, que compraba 2 o 3 pasajes y de compañías que no sabían si estaban autorizadas a volar, con lo cual esto también generó que la gente tuviera costos importantes por falta de información. Entonces, es importante en tiempo real plantear sobre procedimientos fronterizos, medios de transporte disponibles, restricciones de viaje, de salud pública y medidas de seguridad, y, sin duda, cualquier otra información práctica para los turistas que vaya surgiendo. Esto es fundamental. Entonces, vamos concatenando ese grupo de autoridades que coordinan, que proporcionan información y que ahora vamos al tercer punto, que es la asistencia. Sobre todo para el país receptor,
que es el que tiene los turistas adentro, que deben ponerse inmediatamente en contacto con el representante local, la agencia de prestadores de servicios turísticos, para, cuando sea necesario, prestar asistencia a los turistas. Acá también surgió esta aceleración de los momentos, las decisiones de los países que obviamente por su derecho interno les permite hacerlo de manera unilateral, pero que nos hizo de manera coordinada. Entonces realmente el cierre de fronteras fue muy disímil de un lado a otro y generó muchos problemas, y que tiene que ver con el siguiente, que es la repatriación. Esto es uno que afectó notoriamente. Si tengo que decir de los 4 cuál es el que más afectó a nuestra región, es sin duda el de la repatriación. Afectó menos, por ejemplo, a la Unión Europea, pero a nuestro continente la afectó mucho. La repatriación tiene que ver con cooperar de buena fe con terceros países en la facilitación de todas las medidas que sean necesarias para el tránsito y repatriación de los turistas al estado de nacionalidad del turista. También sabemos el costo que tuvo para los estados las repatriaciones, ¿no? Porque ir a buscar turistas afuera. Entonces también se concatena que cuanto menos, indudablemente, cuanto menos las medidas se tomen de forma más descoordinada, más le va a costar a los países tomar estas decisiones. Si recordamos los vuelos de Chile, pero también de Argentina y de muchos otros países, lo que les costó realmente costó el mecanismo de repatriación, y a pesar de que parecía insatisfactorio, porque todavía quedaba mucha gente varada en muchas partes del mundo, y esto es importante. Muchos países tienen un sistema de denuncias, de información, para cuando uno va a viajar fuera de su propio país, y esto le permite que el Estado sepa realmente sepa en tiempo real cuántos turistas de un país están diseminados en todo el mundo. Es un elemento importante, pero que no todos los países, por la protección y por su tradición, lo pueden realmente implementar. En base a estas recomendaciones, entonces, recientemente se lanzó lo que se llama la ICPT, que es la Convención Internacional de Protección del Turista, que al principio Oscar mencionaba. Esta convención de la OMT 2020 es muy reciente. Vamos hacia la segunda reunión la semana que viene. Han participado de la primera reunión 92 países, 93 miembros. Se está esperando una participación mayor. Llama mucho la atención en esta participación, la participación sobre todo europea y africana, de casi todos los países de África, más todos los países de Europa. Europa tenía una expectativa sobre la segunda ola de llegadas de turistas, que en verano que no lo tuvo. Entonces esta preocupación le generó, darse cuenta que las medidas jurídicas también aportaban en ese sentido, y que tenemos que trabajar hasta un sistema, que ya hay grupos trabajando, como el grupo de La Haya, que ha trabajado mucho en derecho privado. Simplemente, o sea, esos trabajos se van a ir reconociendo y se van a ir tomando, y se hizo la primera reunión. La primera reunión fue una reunión de miembros, de Estados miembros, donde participaron, como ven ahí, 93 países. Se planteó un cronograma de 2 años de trabajo. Hay un cronograma permanente, nosotros tenemos reuniones permanentes, y se armó, la próxima, como dije, es el próximo jueves 26, y se creó la coordinación y creación de un comité de expertos por región. A mí me tocó en representación por distribución de región. No es una representación de la región, sino por distribución regional. Es la característica de los organismos internacionales, en los cuales hoy somos 4, oficialmente. Hay 3 ya votados, y el próximo será en la próxima reunión. En mi caso vengo de Argentina, pero que representa las Américas en la distribución regional. El profesor Morandi lo hace, es un italiano por Europa, y la colega, como les decía, que ha aportado mucho en materia de discapacidad, de personas con discapacidad, mujeres. Digo, es una interpretación muy linda que ha hecho de estas recomendaciones. Lo ha hecho por África, y se estaría sumando en las próximas reuniones un colega de Hong Kong para el grupo de Asia y el Pacífico. La discusión, sin duda, se va a abrir, va a permitir a los estados la participación de muchos. Eso es todavía novedoso, la participación, pero esperamos que se puedan escuchar a más voces, porque naturalmente, para que tenga suceso esto y lo que significa unificar criterios internacionales, indudablemente va a ser un trabajo de poder escuchar y saber escuchar y querer escuchar. Entonces esto es
lo más importante, y seguramente si acá se escuchan van a trabajar en sus grupos, entonces creemos que esto va a ser importante. Para ir cerrando, entonces, lo que significa esta charla, y quiero dejar lugar a la interacción, a las preguntas. Quiero expresar que entiendo que faltan muchos más encuentros como estos, así que volver a felicitarlos. La FIDE es una gran oportunidad para generar soluciones al sector que realmente necesita de miradas transversales. Las ciencias aportamos, las ciencias que no somos específicamente del turismo, tenemos que aportar a la transversalidad del turismo. Hay muchos más profesionales formados en la República Argentina, realmente en nuestras academias universitarias hay una madurez de la formación que me alegro. Soy docente desde hace mucho tiempo y me parece importante que tengan un lugar, de decisión y sobre todo las propuestas, y de propuestas muy innovativas. Todas las decisiones tienen que contribuir al empleo, al desarrollo regional, al desarrollo empresarial, y esto va a redundar, sin duda, que nuestros destinos turísticos inteligentes como la red, organizadores de la FIDI, tengan realmente un trabajo importante. Creo que hay mucho espacio en la actividad turística y mucho para crecer, pero un elemento fundamental tiene que ser la generosidad de los que trabajen en ello. En esta virtualidad les agradezco realmente que estén ahí. Les mando un abrazo a la distancia desde Bariloche y quedo a la espera para lo que significa preguntas y lo que podamos interactuar, porque creo que es muy importante que ustedes puedan generar preguntas y que esto sirva para retroalimentar y que tengamos el espacio para poder contestarlas. Así que muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, Diego, por tu presentación, bastante clara. Mientras, como bien dijo Diego, está el espacio del chat de FIDI para aquellos que quieran ir haciendo consultas, se las vamos a ir transmitiendo a Diego. Mientras tanto, quería consultarte dos cuestiones. Las recomendaciones que bien nos presentaste hoy están disponibles para que uno pueda leerlas o bajárselas. Y la otra es, ¿Argentina participó de la convención, Diego? Bueno, dos preguntas. Las recomendaciones están aprobadas por el Comité Ejecutivo de la OMT, porque intentan, ¿no? Como son recomendaciones como tales, todavía no tienen, porque hay una discusión en los organismos internacionales, qué significa aprobar, si son obligatorias o no son obligatorias, más allá de la ratificación de los estados. Entonces, lo que se tomó el camino es que estén disponibles para los países, y es lo que aprobó el secretario general junto al Consejo de Seguridad. Entonces, deberían estar disponibles en la propia página de la OMT para que la tengan, si no, se las podemos acercar, porque realmente es interesante que todos sumen, porque dije una característica que tienen, que es la idea de que estén abiertas, la idea es que sigan trabajándose, si bien el grupo de trabajo, el grupo excelente en el departamento jurídico de la OMT, muy abierto. De hecho, veo muchos colegas que se están nutriendo, tienen comunicación, que hace muchos años que no se daba esto. La idea es que las recomendaciones sigan abiertas. Muy bien, Diego. Después, leí por ahí, creo que fue en Clarín, que hace unos días que decía el título que el argentino que asesora a la Organización Mundial del Turismo para proteger a los turistas. ¿Cómo se puede participar justamente en lo que es la redacción de la Convención de Protección de los Turistas? ¿Lo tenemos o está frisado? Bueno, perdimos ahí a Diego. Igualmente le vamos preguntando si alguno tiene alguna inquietud. Recuerden que tenemos el chat para ir hablándolo. Bueno, seguramente ahí volverá Diego, si no, bueno, ya iremos cortando. Igualmente agradecemos la participación de Diego Benítez. Como ustedes sabrán, es una persona muy referente en la temática, y para todos, y esto lo digo más allá de que lo conozco, es un orgullo que nos esté él y otros dos argentinos representando, otras dos personas representando en este organismo de referencia.
surge notoriamente es importante contar con un cuadro normativo que en tal sentido proteja a los turistas de las diferentes realidades que la situación de pandemia nos ha colocado, ¿sí? Todos sabemos que en la situación de coyuntura actual nos encontramos frente a diferentes realidades que entre el campo de la legislación, que también ha tenido un recorrido bastante acelerado y transformaciones y distintas normativas que han salido a nivel nacional, para encuadrar y dar marco un poco normativo a esto y encauzar todos los sucesivos reclamos que se están haciendo. Por lo cual celebramos que desde la OMT se trabaje en la redacción de un documento que en tal sentido un poco dé un encuadre general a la temática, ¿sí? Bien, ahí Diego está reconectándose, si lo pueden aceptar, así podemos concluir la charla. Ahí se está sumando Diego. Bueno, les pido a los chicos de técnica, si lo habilitan. Ahí está. Bueno, Diego, se te cortó la conexión. Ahí está. Sí, Se escucha muy mal, Diego. No se escucha bien. Tenemos mala conexión. Bueno, Diego, no se escucha bien. Igual, por suerte, pudimos escucharte en tu presentación. Nuevamente agradecerte la presencia acá en FIDI. El audio no está saliendo con buena definición. Por chat había unas consultas breves, pero no hay mayores inconvenientes. A ver si querés probar tu audio nuevamente. ¿No? Bueno, dale, bueno, listo. Gracias, Diego, por participar. Justo le falló la conexión, por suerte, una vez concluida su presentación. Bueno, como le iba diciendo, agradeciendo la presentación de él y la importancia de que la OMT encare el trabajo con referentes técnicos que elaboren en ese sentido el cuadro normativo adecuado para trabajar en esta realidad en la cual nos ha colocado a todos y que el sector turístico es sin lugar a dudas uno de los más golpeados. Agradecemos a todos por haber participado en este panel. Nos vemos ahora a continuación a las 15 horas. Vamos a estar nuevamente continuando con el panel vinculado a gobernanza inteligente. Tenemos 3 expertos que nos van a estar acompañando. Así que nos vemos ahora en unos 20 minutos más o menos. Nos volvemos a ver en este mismo espacio.